Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es polígonos. El polígono se denomina la figura geométrica que resulta de unir por medio de segmentos de recta tres o más puntos no colineales contenidas en un plano. Entonces, si yo tengo los puntos P1, P2, P3, P4, P5 y hasta un punto P sub n, si yo uno esos puntos mediante una línea recta, me forma un polígono. Vamos a ver los elementos. A esos puntos, P1, P2, P3, y así sucesivamente, le llamamos vértices. Los lados van a ser la unión de los dos puntos. En este caso, el lado P1, P2, P2, P3 y así sucesivamente. Tenemos ángulos. Tenemos ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son aquellos ángulos que están dentro de la figura. Y los externos son aquellos ángulos que están fuera de la figura. La región que está dentro del polígono viene a ser la región interior del polígono. Tenemos la diagonal. Es el segmento que une dos vértices no consecutivos. En la figura observamos la figura, tenemos nuestro polígono, donde los puntos consecutivos, en este caso el punto A, vendrían a ser B y F. La diagonal me dice que es la unión de puntos no consecutivos. Entonces yo uniría en este caso A con E, A con D y A con C. Esas líneas que he formado vienen a ser las diagonales de mi polígono. Para hallar el número total de diagonales se usa la siguiente fórmula. Diagonales va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados del polígono. De la misma forma puedo hallar diagonal media. Es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de los lados. En este caso yo tengo un polígono, en el cual ubiqué punto medio en este lado. En este caso es n. En este lado ubiqué el punto medio m y el lado de aquí ubiqué el punto medio s. Y así sucesivamente. Acá en este lado ubiqué el punto R, aquí ubiqué el punto medio Q y aquí ubiqué el punto medio P. Si yo uno los puntos medios, en este caso MN, puede ser MS, MQ, MP y también MR. Esas líneas vienen a ser las diagonales medias. Ahora, para hallar el número total de diagonales medias uso la siguiente fórmula. El número de diagonales medias va a ser igual a n por n menos 1 sobre 2, donde n va a ser el número de lados. Tenemos la clasificación de polígonos. Según la región que limita, tenemos el polígono convexo. Es aquel polígono que ha sido interceptado solo por dos puntos en una recta secante. O sea, para que sea un polígono convexo, trazo una recta secante y si choca en dos puntos va a ser un polígono convexo. Polígono no convexo es interceptado en más de dos puntos por una recta secante. O sea, si yo tengo un polígono y trazo una recta secante, si choca en más de dos puntos va a ser un polígono no convexo. En este caso yo observo que ha chocado en 4 puntos. Entonces este polígono va a ser no convexo. Tenemos también la clasificación según la medida de sus lados y ángulos. Tenemos el polígono equiángulo. Es aquel polígono cuyos ángulos internos son todos congruentes. O sea, esos ángulos son iguales. A eso llamamos polígono equiángulo. En este caso tengo un polígono donde veo que los ángulos son iguales. Tenemos el polígono equilátero. Es aquel polígono cuyos lados son congruentes. En este caso un polígono, cuando es equilátero, la medida de sus lados van a ser lo mismo. A eso llamamos polígono equilátero. Polígono regular. Es aquel polígono que a su vez es equiángulo y equilátero. O sea, si yo uno el polígono equilátero y el polígono equiángulo, formaría el polígono regular. Aquel polígono que tiene la misma medida de ángulo interno y la misma medida de lados. Eso llamamos polígono regular. También tenemos la clasificación según los lados. Tenemos el número de lados y cada polígono con determinada cantidad de lados tiene su respectivo nombre. Por ejemplo, tenemos los más conocidos. Polígono de 3 lados se le llama triángulo. El de 4 le llamamos cuadrilátero. El de 5 pentágono. El de 6 hexágono y así sucesivamente. Hasta llegar a un polígono de 10 que se llama decágono. Un polígono de 20 que se llama icoságono.
A partir de 20, o sea de 21 hacia adelante, simplemente se le dice polígono de la cantidad de lados que tiene. En este caso, si tiene 21 lados, se le dice polígono de 21 lados. Tenemos también la suma de medidas de los ángulos internos. Si yo tengo un polígono, la cual veo que tiene ángulos internos, si yo pongo a sumar la medida de los ángulos internos, por ejemplo, la suma de ángulos internos va a ser igual a la suma de cada ángulo. Sería en este caso alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5. Yo puedo usar una fórmula para saber la medida de ángulos internos para cualquier polígono. Vendría a ser la suma de ángulos internos, va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n va a ser el número de lados del polígono. También tenemos la suma de medidas de ángulos externos. Si yo tengo un polígono donde tengo los ángulos externos, y si yo me pongo a sumar, yo puedo decir que la suma de ángulos externos para cualquier polígono va a ser igual a 360. Tener presente eso, que la suma de ángulos externos para cualquier polígono siempre es 360 grados. Tenemos algunas propiedades. Si n es el número de lados de un polígono, puedo tener una fórmula de diagonales trazadas desde un solo vértice. Podría ser diagonales de un solo vértice, simplemente va a ser n menos 3. Si trazo diagonales trazadas desde b vértices consecutivos, o sea, desde puntos consecutivos, vendría a ser el número de vértices por número de lados menos la cantidad de vértices más 1 por cantidad de vértices más 2. Todo esto sobre 2. Con esa fórmula voy a hallar la cantidad de diagonales trazadas de una cantidad dada de vértices consecutivos. Tenemos unas fórmulas para los polígonos regulares y equiángulos. Ya sabemos que el polígono regular es aquel polígono que tiene la misma medida del ángulo y la misma medida en los lados. Para hallar la medida del ángulo interno para un polígono regular o equiángulo, la medida del ángulo interno simplemente va a ser 180 por n menos 2 sobre n. Para hallar la medida de un ángulo externo va a ser igual a 360 entre n. Y para hallar la medida de un ángulo central va a ser igual a 360 entre n. De la cual observamos aquí que el ángulo central, o sea de mi polígono, ubico el centro y la cual ubico un ángulo. Ese ángulo, en este caso θ, va a ser el ángulo central. Toda esta fórmula se usa para polígonos regulares y equiángulos, donde en este caso n es número de lados. Tener presente o diferenciar bien cuando te mencionan medida de ángulo interno o medida de ángulo externo a suma de ángulos internos o ángulos externos. Notemos la diferencia. Entonces tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar. Y la tarea del libro, la página 28, lo que le corresponde a tarea para la casa, los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, ¿cuál es el polígono que al disminuir en 1 el número de lados, sus diagonales disminuyen en 6? Me piden hallar un polígono. O sea, en otras palabras, me piden hallar L. Me mencionan que hay una cantidad de número de lados y su respectivo diagonal. Yo sé que para un polígono de n lados, los números diagonales va a ser n por n menos 3 sobre 2. Ahora, me dicen que disminuye en 1, o sea, al número de lados le quito un lado, entonces tendría que sería n menos 1. Entonces, su nuevo número de diagonales para n menos 1 lado sería, en vez de n voy a colocar n menos 1, sería n menos 1 por, en vez de n coloco n menos 1, sería n menos 1. Todo esto menos 3, todo esto sobre 2. Entonces, ese sería el número de diagonales para un polígono menos un lado. Me dicen que los números diagonales disminuyen en 6. Entonces, si yo tengo esto, el número de diagonales para el n lados, ya sería n por n menos 3 sobre 2. Esto es para un polígono normal. Dice que si le quito un lado, el número de diagonales disminuye en 6. Entonces, el número de diagonales disminuye en 6 y se va a igualar al número de diagonales cuando hay menos un lado. Entonces, acá sería n menos 1 por n menos 1 menos 3, todo esto sobre 2.
Entonces vamos a desarrollar eso. Este 2 va a pasar a multiplicar. Entonces tendría acá que n por n menos 3 menos 2 por 6, 12. Todo esto sobre 2 va a ser igual a n menos 1. Sería por n menos 1 menos 3 menos 4. Todo esto sobre 2. En ambos lados hay 2 y 2. Se van a eliminar. Entonces me quedaría n por n menos 3. Sería n por n, n al cuadrado. N por menos 3, menos 3n. Esto se va a ser igual a menos 12. Entonces, esto es igual a, acá hay una multiplicación, vamos a multiplicar binomios. N por n, n al cuadrado. Acá sería menos 1n menos 4n sería menos 5n. Y menos 1 por menos 4 sería más 4. Multiplicando estos binomios me sale n al cuadrado menos 5n más 4. Yo observo en ambos extremos que hay n al cuadrado positivo, n al cuadrado positivo, entonces se van a eliminar. Entonces me quedaría menos 5n, paso al otro lado para que sea positivo, sería 5n, menos 3n. Esto va a ser igual, menos 12 pasa al otro lado para que sea positivo, sería 12 positivo, más 4. 5n menos 3n es igual a 2n, y esto va a ser igual a 12 más 4, 16. Entonces el valor de n que va a ser igual, 2 pasa a dividir, sería 16 entre 2, 8. Entonces el número de lados viene a ser 8. Entonces, ¿qué polígono va a ser? Entonces el polígono va a ser un octágono. Entonces, el polígono mencionado es un octágono. Entonces la respuesta es la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si la medida de un ángulo interior es 2/3, la medida del ángulo exterior, me pide hallar la medida del ángulo exterior. Entonces, yo voy a llamar a alfa ángulo interior. Y a teta le voy a llamar ángulo exterior. Entonces me dice que la medida del ángulo interior, o sea, alfa, es igual a 2/3 la medida del ángulo exterior. Entonces vamos a reemplazar la medida de un ángulo interior. A ver, alfa va a ser igual a la medida del ángulo interior de un polígono, viene a ser 180 por n menos 2 sobre n. Y el ángulo teta, que es la medida de un ángulo exterior, va a ser igual a 360 sobre n. Entonces eso vamos a reemplazar en esta igualdad. Tenemos que hallar el valor de n. Entonces yo tendría que alfa, que es igual a 180 por n menos 2 sobre n, esto va a ser igual a 2/3 el ángulo teta, que es 360 entre n. Este 3 va a pasar a multiplicar y tendría 3 por 180 por n menos 2. Todo esto sobre n va a ser igual a 2 por 360 sobre n. Observo que en ambos lados hay n. Estas n se van a eliminar. 180 va a pasar a dividir. Sería 360 entre 180, 2. O le quito 180, 180. Acá sería 2. Entonces yo tendría aquí 3 por n menos 2. Esto va a ser igual a 2 por 2, 4. Desarrollando esto tendría 3 por n, que da 3n. 3 por menos 2, menos 6. Y esto va a ser igual a 4. Este 6 va a pasar a sumar, entonces tendría 3n, va a ser igual a 4 más 6, porque este menos 6 acá se convierte en más 6. 4 más 6, 10. Entonces el valor de n va a ser igual a 10 sobre 3. Pero a mí me piden hallar la medida del ángulo exterior. Entonces yo voy a decir que la medida del ángulo exterior, o sea, el ángulo teta, es igual a 360 sobre n. Entonces sería igual a 360 sobre n vale 10 sobre 3. Entonces, multiplicando extremos y medios, yo tendría
3 por 360 entre 10. Un 0 arriba y un 0 abajo se eliminan. Me quedaría 3 por 36. Entonces 3 por 36 va a ser igual a 108 grados. Entonces la medida del ángulo exterior es igual a 108 grados. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dicen calcular X y me dicen que AFE y ABCDE son polígonos regulares. ¿Qué quiere decir que son polígonos regulares? Que tienen la misma medida de lados. Que este polígono también tiene la misma medida. Y que los ángulos son iguales. En este caso, para este pentágono, la medida de sus ángulos son iguales. Y para este triángulo, la medida de sus ángulos son iguales. Como esto es un triángulo, y me dicen que los lados son iguales y los ángulos también son iguales, es un triángulo equilátero, donde la medida es 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, lo que yo tengo que saber es cuánto es la medida del ángulo interior para un pentágono. En este caso, yo sé que n es igual a 5. Vamos a hallar la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior va a ser igual. Bueno, en este caso lo voy a llamar alfa. La medida del ángulo interior es alfa. Entonces yo lo voy a llamar alfa. Esto es igual a 180 por n menos 2 entre n. Pero n vale 5, entonces voy a desarrollar esto, que alfa es igual a 180 por 5 menos 2. En vez de n voy a colocar 5. Todo esto sobre 5. O sea que yo tendría que alfa va a ser igual a 180, 5 menos 2, 3. Todo esto sobre 5. Quinta, 36. Entonces quedaría 36 por 3. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 108 grados. Entonces la medida del ángulo para mi pentágono es 108 grados. O sea, quiere decir, como es un polígono regular, todos los ángulos internos vale 108 grados. Entonces yo sé que este ángulo de acá va a ser 108 grados. Pero 108 grados está formado por 60 y x. Entonces yo voy a decir que x más 60 es igual a 108 grados. 60 va a pasar a restar, entonces tendría que x es igual a 108 menos 60 es igual a 48 grados. Entonces esa sería la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en el siguiente polígono irregular, o sea, me dicen que es un polígono irregular, o sea, los ángulos son distintos y la medida de los lados también son distintos. Se dan los ángulos interiores A, B y C. Me piden calcular la suma de los ángulos exteriores de los demás vértices. O sea, no me piden hallar la suma de estos ángulos exteriores, sino de los demás vértices que hay para el polígono. Vamos a desarrollar eso entonces. Entonces, como me hablan de ángulos exteriores, yo tengo que tener presente que este polígono, o bueno, voy a prolongar los lados de dicho polígono, en este caso, de los ángulos internos que me dan de dato. Entonces, yo puedo saber aquí, si esto es 140, el ángulo que va a ser acá va a ser igual a 40. O sea, acá tengo un ángulo externo que vale 40. Si este ángulo interno es 135, este ángulo externo va a ser igual a 45. Y este otro ángulo externo también va a ser igual a 45. Ahora, esos son los tres ángulos externos que me dan. Voy a trabajar con los ángulos externos. Entonces, para un polígono de n lados. Ahora, lo que voy a hacer es sumar la medida de los ángulos externos. Entonces sumaría 40 más 45 más 45. A eso le voy a agregar la suma de ángulos externos de todos los demás vértices, que yo no sé cuánto vale. Y eso es lo que me piden. O sea, le voy a agregar x. Y la suma de todos ellos, recordar por teoría,
que la suma de ángulos externos para un polígono siempre es 360, donde X va a ser suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos, a excepción, o sea, voy a poner menos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. O sea, van a ser la suma de los ángulos externos menos los ángulos A, B y C exteriores. Entonces vamos a desarrollar eso. Tendría que 40, lo voy a copiar de nuevo, 40 más 45 más 45, esto es igual a 360. Tendría 45, uy, nos olvidamos del X, acá sería más X. X más 40 más 45 más 45 es igual a 360. Entonces lo que voy a hacer acá es sumar 40 más 45 más 45. Entonces yo tendría acá que X más 45 más 45, 90. Más 40, 130. Esto es igual a 360. 130 pasa a restar, entonces tendría que X va a ser igual a 360 menos 130 es igual a 230 grados. Entonces la suma de los ángulos externos, a excepción de A, B y C, es igual a 230 grados. Entonces esa sería la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me piden la suma de las medidas de 5 ángulos internos. O sea, me hablan de un polígono donde tiene 5 ángulos internos. Voy a nombrar aquí, este es el ángulo 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos internos, a las cuales yo le voy a llamar aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Me dice que la suma de esos ángulos es igual a 580 grados. Bien, calcular la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. O sea, me hablan de los otros ángulos externos que hay en dicho polígono. Entonces, vamos a completar los datos. Si yo observo en la figura, si estos son ángulos internos, acá voy a nombrar el ángulo externo. Lo voy a llamar θ 1. Aquí va a ser el ángulo externo θ 2. Aquí el ángulo externo θ 3. Aquí θ 4. Y aquí va a ser el ángulo externo θ 5. Hay más ángulos externos, claro. Vamos a colocar el primer dato. Me dicen que la suma de los 5 ángulos internos, o sea, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 y más alfa 5, esto es igual a, esto dice que es igual a 580 grados. Ahora, otro dato que tengo que tener presente, que la suma de los ángulos externos es igual a 360. Voy a nombrar a X suma de ángulos externos restantes. Se van a hacer X, va a ser la suma de los otros ángulos no mencionados aquí. Entonces, yo sé por definición que la suma de los ángulos externos, en este caso, θ 1 más θ 2 más θ 3 más θ 4 más θ 5 más X, que es la suma de los ángulos externos que nos considera aquí, esto es igual a 360. Estas dos ecuaciones las voy a juntar. Tendría que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5, esto es igual a 580. Y también voy a juntar los ángulos externos, θ 1 más θ 2 más θ 3 más θ 4 más θ 5 más X es igual a 360. Lo que voy a hacer aquí es, voy a sumar los ángulos. Estas dos ecuaciones lo voy a sumar. ¿Qué observo aquí primero en la figura? Mira, alfa 1 más θ 1, todo esto es igual a 180. Alfa 2 más θ 2 también es igual a 180.
alfa 3 más teta 3 es igual a 180. Entonces yo voy a decir que alfa 1 más teta 1 es igual a 180. Más alfa 2 más teta 2 también es igual a 180. Aquí alfa 3 más teta 3 también es igual a 180. Más también es igual a 180. Y alfa 5 más teta 5 también es igual a 180. Más x. Esto va a ser igual porque x no tiene con quién sumar. Esto va a ser igual a 580 más 360 es igual a 940. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces que se repite 180. Entonces sería 5 por 180. Más x, que va a ser igual a 940. 5 por 180 es igual a 900. Más x es igual a 940. 900 pasa a restar, entonces tendría que x va a ser igual a 940 menos 900 es igual a 40 grados. Entonces la suma de los ángulos restantes va a ser igual a 40 grados. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice calcular x y me dice que A, B, C, D y F es un polígono equiángulo. Entonces me dice que este polígono es equiángulo. Característica del polígono equiángulo, que los ángulos son, que tienen las mismas medidas. Vamos a hallar la medida del ángulo para mi polígono equiángulo. Tener presente que acá el valor de n va a ser, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el valor de n es 6. Vamos a hallar la medida del ángulo interior. Va a ser igual a 180 por n menos 2 sobre n. Esto va a ser igual a 180 por n, que en este caso vale 6, sería 6 menos 2, todo esto sobre 6. Sexta sería 30. Entonces sería 6 menos 2, 4. Por 30 sería 120. O sea, la medida del ángulo interior sería 120. Ahora, como a mí me piden trabajar con medida de lado, lo que puedo hacer es, vamos a hacer algunos trazos. Por ejemplo, yo sé que la medida de cada ángulo vale 120. Entonces yo puedo trazar por acá una altura, donde acá va a ser 90 grados y acá también va a ser 90 grados. Pero yo sé que todo esto vale 180. Perdón, vale 120. Pero si acá tengo 90 grados, este ángulo de aquí va a ser 30 grados. O sea, 30 más 90, 120. Ahora, yo tengo acá un ángulo de 30 grados que puedo trabajar con ángulos notables. Entonces lo que puedo hacer aquí es buscar un triángulo rectángulo. Por ejemplo acá, yo puedo trazar por aquí. De este vértice puedo trazar una altura. 90 grados. Entonces, si esto es 30, el de acá va a ser 60. Entonces, puedo aplicar ángulos notables. Tener presente que para un triángulo rectángulo de 30 a 60, el lado opuesto a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. AB va a ser la hipotenusa. Entonces, este lado es la mitad de la hipotenusa. Entonces, si esto es 12, esto de acá es la mitad, sería 6. Y esta medida de aquí va a ser la mitad de la hipotenusa por raíz de 3, que es opuesto a 60 grados. Entonces, esto es 6 raíz cuadrada de 3. Entonces, toda esta medida vale 6 raíz cuadrada de 3. Ahora, lo que puedo hacer aquí también es, necesitaría saber esta medida, la de aquí, cuánto vale. Entonces, para saber esto, lo que puedo hacer es trazar una altura. Por ejemplo, de este vértice trazo una altura, en la cual, si acá era 60, y recuerda que todo esto es 120, si es 60, acá también es 60. Y entonces el ángulo que está acá va a ser 30. Entonces, si esta medida que es AF vale 2, y este ángulo de 30, esta medida va a ser la mitad de la hipotenusa, que es 1. Y esto de acá va a ser la mitad de la hipotenusa por raíz de 3, que sería 1 por raíz de 3. Y observo que esto viene a ser un rectángulo. Si esto es raíz de 3, esta medida de acá también va a ser raíz cuadrada de 3.
Entonces ya tengo esta medida que es 6 raíz de 3 más raíz de 3. Entonces en total es 7 raíz de 3. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer aquí es de este vértice trazar también otra altura. Por aquí, 90 grados. Entonces formaría un rectángulo. Si todo esto vale 7 raíz de 3, esta medida también va a ser 7 raíz cuadrada de 3. Todo esto vale 7 raíz cuadrada de 3. Entonces yo observo que acá hay un triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa, tengo un cateto, me faltaría esta medida. Vamos a hallar esa medida. Para eso tengo que trabajar en esta parte de aquí. Yo sé que todo este ángulo, todo el ángulo de aquí, es 120. Si yo prolongo, por ejemplo, BC lo prolongo. Y por acá también voy a trazar una prolongación, que va a ser altura, o tras una altura la prolongación de BC. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, si todo esto vale 120, yo sé que todo una línea recta es 180 y acá es 120, este angulito de acá va a ser igual a 60. 60 más 120 es 180. 760, el ángulo que está acá es 30 grados. Entonces, ¿qué observo aquí? Ángulo notable de 30 y 60. Fíjense que el cateto opuesto a 30 grados es la mitad de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa vale 8. Entonces esta medida va a ser 4. Si esto es 4, esto va a ser, recuerda, la mitad de la hipotenusa. Esta medida que es el opuesto a 60 es la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. O sea, 4 raíz cuadrada de 3. Yo sé que todo es 7 raíz de 3. Entonces lo que puedo hacer aquí es seguir trazando una altura y prolongo F. Chocan en un punto donde acá va a ser 90 grados. Entonces, yo sé que todo es 7 raíz de 3, acá tengo 4 raíz de 3, entonces esto va a ser 3 raíz cuadrada de 3. Entonces, yo sé que este ángulo que pertenece al polígono es 120. 120 más 30, 150. ¿Cuánto le faltaría para hacer 180? También sería 30 grados. 30 más 120 más 30, todo esto es 180. Si esto es 30, este ángulo de acá va a ser 60. Entonces, si este es 60, el lado se le opone 3 raíz cuadrada de 3. Pero el lado para un ángulo de 60 grados, este lado es la mitad de la hipotenusa por raíz cuadrada de 3. Como la mitad de la hipotenusa en este caso es 3, la hipotenusa va a ser 6. Entonces tendría 6 la hipotenusa. El cateto opuesto a 60 grados es la mitad de la hipotenusa por raíz cuadrada de 3. Y el ángulo 30, con relación a este lado o este cateto es la mitad de la hipotenusa. Si esto es 6, esto va a ser 3. Entonces la relación de los 3 raíz cuadrada de 3 y 6. Pero yo observo en esta figura, si yo por ejemplo le pongo M, CM, como es un rectángulo, va a ser igual a esta medida acá. Por ejemplo, acá le pongo P, acá le pongo Q. Si yo voy a decir que CM es igual a PQ. Esto vale 4, pero acá vale 3. Entonces, esta medida va a ser igual a 1. 1 más 3, 4. Ahora sí, ya puedo trabajar con este triangulito de aquí. Triángulo rectángulo. ¿Qué aplico para la medida, para hallar X? Teorema de Pitágoras. Entonces digo, del triángulo CPE, aplico teorema de Pitágoras. Entonces tendría que la hipotenusa que vale X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 7 raíz cuadrada de 3, todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría acá que X al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado, 1, más 7 al cuadrado, 49 por 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, entonces sería 49 por 3 es igual a 147.
Sería 49 por 3, 147. Entonces 147 más 1 sería x al cuadrado, sería igual a 148. Sacando raíz cuadrada sería igual a raíz cuadrada de 148, que es un 4 por 37. Entonces, x a qué va a ser igual. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 37 se queda como raíz cuadrada de 37. Entonces la medida del lado x, luego la medida de x va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 37. Esa es la respuesta en la número 6.